Buenos días, niños y niñas. Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien de salud. Hoy realizaremos nuestra actividad en el área de ciencia y tecnología. Nuestra experiencia de aprendizaje, usamos nuestro tiempo libre creativamente. Iniciamos nuestra actividad. Un gran descubrimiento. Hoy realizarás tu tiempo libre para indagar y jugar. Realizarás un experimento que consistirá en usar diferentes líquidos para hacer trazos en un papel y establecer una manera de hacerlos visibles. Nuestra meta: describir mediante la indagación qué líquido usado como tinta invisible se hace visible al someterlo al calor de una vela. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Muy bien, niños y niñas, atentos. Plantear posibles respuestas o hipótesis a la pregunta de indagación. Elaborar y explicar el plan de indagación para demostrar la hipótesis. Recoger y registrar los datos del experimento. Comparar e interpretar los datos obtenidos del experimento. Elaborar conclusiones basadas en las evidencias que fueron encontradas en el experimento. Comunicar a otros cómo se realizó la indagación y cuáles fueron los resultados. Muy bien, vamos a empezar. Reflexiona y escribe las respuestas a la siguiente pregunta. ¿Qué sabes sobre los espías que han buscado formas de enviar mensajes ocultos? Pues bien, esta vez jugarás a ser un espía y enviarás mensajes ocultos a un familiar utilizando una tinta invisible. Tu familiar deberá hacer visible lo que has escrito. Para ello, indagarás sobre qué líquidos pueden convertirse en tinta invisible y cómo hacer visible lo que escribas con ellos. A partir de lo anterior, te planteamos la pregunta de indagación de hoy. ¿Qué tipo de líquido que se use para escribir jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla, podrá hacerse visible cuando se someta lo escrito al calor de una vela? Yo creo que al someter al calor se hará visible lo escrito con. Entonces anotas de acuerdo a tus saberes previos. Puede ser con jugo de limón, vinagre, cebolla o agua. Tus ideas son muy importantes. Tus respuestas son hipótesis acerca de qué líquido puede ser jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla, agua, cuyo color no se ve en el papel. Servirá como tinta invisible. Muy bien. Recuerda que para responder a la pregunta de investigación debes organizar tus acciones y para ello plantea primero tu objetivo, es decir, ¿qué esperas lograr con tu indagación? De acuerdo al esquema que observas, o también puedes utilizar otro esquema. Entonces tenemos el objetivo de mi indagación es anota en el esquema. Ahora elabora tu plan de indagación. ¿Qué acciones organizadas realizaré? ¿Qué haré primero? Puedes revisar tu información que cuentas, también el portafolio o los materiales. Si tienes posibilidades de conseguir más información, incluye la fuente en la lista de materiales o recursos. ¿Qué materiales o recursos necesitaré? Ahí tenemos en el material 1 la ficha tinta invisible y como material 3 el zumo de limón, vinagre y otros que cuentas en casa. Al hacer el experimento, recogerás información. ¿Cómo planeas registrarla? Entonces, aquí tenemos un esquema. ¿En qué registraré la información? Puede ser mediante cuadros. Por ejemplo, anotar los líquidos invisibles o no. También puedes registrar
de otra forma. Entonces, debes de especificar. Ahora, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta planteada, te invito a leer el texto Tintas Invisibles. El siguiente experimento debe hacerse bajo la supervisión de un adulto. El objetivo del experimento es identificar el líquido que servirá como tinta invisible. Ahí observamos los materiales y los líquidos, como jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla y agua. ¿Qué tienes que hacer? Primero, ponemos en cada vaso un líquido de la lista. Escribimos en el vaso el nombre del líquido que contiene. Segundo, tomamos el hisopo, lo mojamos en el agua y escribimos un mensaje corto o un dibujo sencillo en el papel blanco. Tercero, luego dejando espacio en el papel y cambiando cada vez de hisopo, hacemos lo mismo con los otros tres líquidos: jugo de limón, vinagre y jugo de cebolla. Cuarto, dejamos secar el papel. Quinto, con la supervisión del adulto, acercamos el papel a una fuente de calor, en este caso, la llama de una vela. Hay que tener cuidado en no acercar el papel demasiado a la vela para que no se queme. Sexto, observemos cómo va apareciendo todo aquello que hemos escrito o dibujado. Luego, identificamos con qué líquido o líquidos lo hicimos. Ahora, ahí tenemos la explicación teórica del experimento. Haces una pausa y complementas la lectura. Luego de leer y analizar, debes de completar el siguiente cuadro, mediante el cual explicarás el proceso de indagación que realizarás. Luego, realiza el experimento. ¿Qué esperas lograr con el experimento? Entonces, espero identificar el líquido que servirá como tinta invisible. ¿Cómo realizarás el experimento? Entonces, luego de haber leído el texto, anotamos cada uno de los pasos. ¿Qué datos esperas recoger? ¿En qué registrarás los datos? Entonces recuerda, puede ser en cuadro o en algún otro que determines. Ahora, si es necesario, puedes releer el texto. Luego de ello, estás ya en condiciones de escribir una respuesta con mejor argumento a la pregunta de indagación. ¿Qué tipo de líquidos que se use para escribir jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla, podrá hacerse visible cuando se someta lo escrito al calor de una vela? Entonces, ahí también tomamos en cuenta el agua. Luego de ello, brindas tu respuesta. Ahora sé también qué es lo que se transforma y hace visible lo escrito. Entonces, luego de haber analizado y haber realizado tu experimento, brindas tu respuesta. Ahora sé que el líquido se hace visible al someterlo al calor. ¡Felicitaciones! Te informaste y comprendiste lo relacionado al uso de las tintas invisibles y cómo hacer visible lo escrito para explicar una propiedad de las sustancias que has usado. Escribe mensajes secretos con tintas invisibles a un familiar. Puedes enviarle también un plano para llegar a un punto donde se encontrarán y pídele que te responda de igual manera. Muy bien, seguimos trabajando. Es momento de reflexionar. Y recuerda la meta: descubrir mediante la indagación
cómo hacer visibles los escritos y otros trazos hechos con un líquido incoloro. Bien, reflexiona y responde a la pregunta. ¿Lograste la meta? Entonces, si lograste la meta, explica de la siguiente manera. En la indagación, el experimento se realiza para demostrar si la hipótesis que se plantea es verdadera o falsa. Los resultados de una indagación proporcionan evidencias que respaldan las conclusiones a las que se llegó con esta actividad. Muy bien, luego de haber analizado, entonces trabajamos en familia. Reúne a tus familiares y diles que harás un experimento. Elegir a un miembro de tu familia para que sea tu asistente. Luego de realizar el experimento, pregúntales lo siguiente. ¿Qué piensan tus familiares sobre los escritos secretos? ¿Conocen algún otro método de hacer escritura secreta? ¿Y cómo hacerla visible? ¿Qué piensan tus familiares sobre tu experimento? Explícales lo importante que es hacer una indagación para demostrar si una hipótesis es verdadera. Explícales también cómo hiciste tu experimento y cuál fue el resultado. Muéstrale las pruebas que hiciste para identificar qué líquido puede ser tinta invisible. Muéstrales los mensajes secretos que recibiste y hazlos visibles delante de todos. Recordamos qué importante es compartir los tiempos libres en familia y de manera divertida. Muy bien, ahora reflexiono sobre mis aprendizajes. Tomamos en cuenta los criterios para evaluar mis aprendizajes. Propuse posibles respuestas o hipótesis a la pregunta de indagación. Elaboré y expliqué el plan de indagación para demostrar la hipótesis. Recogí y registré los datos obtenidos del experimento. Comparé e interpreté los datos obtenidos del experimento. Elaboré conclusiones basadas en evidencias que fueron encontradas en el experimento. Comuniqué a otros cómo se realizó la indagación y cuáles fueron los resultados. Ahora debes de marcar, ¿lo logré? ¿Qué dificultad tuve? ¿Qué necesito mejorar? Analizas y marcas con un check según corresponde. Bien, estudiantes, importante guardar tus anotaciones en tu portafolio, que serán de gran utilidad para realizar tu galería de posibilidades al finalizar nuestra experiencia de aprendizaje. Se cuidan, buen día y no olviden enviar las evidencias.